Hola, ¿cómo están? Yo soy Anita Zucos, mi otra amiga. Bienvenidos a mi canal, a nuestro canal y a este nuevo video de pelo. Esta es la parte número 2 de una serie de videos que estoy haciendo acerca del pelo. ¿Qué podemos esperar respecto al cuidado de nuestro pelo? Y el video de hoy es en particular mi experiencia y mi pelo, cosa que me han preguntado muchísimo, así que acá vamos a develar los misterios que no son tan misteriosos y probablemente se queden con un sabor a poco, pero les voy a contar paso a paso mi historia con mi pelo y qué cosas hago al día de hoy para tenerlo de esta manera. Primero que nada tengo que empezar con qué tipo de pelo tengo. Como pueden ver, tengo ondas. Es un pelo ondulado dentro del método curly. Diría que es un 2B, 2C. No estoy segura de las clasificaciones. Si cometo algún error se los voy a dejar acá, pero principalmente es ondulado. No tengo rulos formados casi en ningún lado. Depende del proceso de finalizado, quizás un poquito más, un poquito menos, pero en general es un pelo ondulado. Es un pelo con una fibra bastante gruesa y con bastante cantidad, y por eso tengo que mencionar antes que nada a la genética. Obviamente la genética es algo que determina muchísimo de los aspectos de nuestra fisionomía y en este caso particular de nuestros asuntos capilares. En mi caso, mi mamá tenía bastante pelo, podríamos decir que es un pelo muy parecido al mío, quizás con más rulos que ondas, pero negro, grueso, bastante cantidad. Mi papá en cambio no tiene esa suerte, tiene muy poquito pelo, actualmente casi nada de pelo, pero para mi suerte he heredado el pelo de mi mamá, al igual que mi hermano mayor, que creo que también tiene bastante pelo al día de hoy y difícilmente se le vaya a caer, así que muy bien por él. Pero eso es un factor muy importante porque no puedo sentarme acá y decirles, miren, yo uso esto, hago esto, y el pelo me crece y el pelo lo tengo así y el pelo me brilla y el pelo está ondulado y el pelo divino gracias a todo lo que yo hago y gracias a todo mi mérito. Creo que no estamos en ese momento, es necesario empezar a derribar algunos mitos, sacarnos algunas ideas de la cabeza y también tener en cuenta que hay cuestiones que están por fuera de nuestras posibilidades o al menos por fuera de nuestra capacidad de manipulación cosmética que hay que tener en cuenta. Entonces la genética es el factor principal que vamos a tener en cuenta a la hora de ver qué tipo de pelo tenemos. Es importante conocerlo, mirarlo, quizás dentro de lo que es el método curly, evaluar en qué lugar, en qué categoría, en qué nivel de porosidad está y en qué tipo de patrón también, para poder reconocerlo un poco mejor y tener más ideas si es que queremos seguir el método curly. Y si no saben qué es el método curly, les recomiendo que chusmeen en YouTube. Hay un montón de videos respecto a ese tema. Yo no soy experta y no podría decirles paso a paso en qué consiste el método, y desde ya tengo que decir que todo lo que yo mencione acerca del método curly es una versión adaptada a mis necesidades, a mi tipo de pelo y a mi vida cotidiana, porque por supuesto, al igual que el skincare, el cuidado del pelo tiene que adaptarse a nuestras posibilidades y a nuestras circunstancias de vida. La idea no es acomodar toda nuestra vida alrededor de un cuidado particular, sino hacer el proceso contrario. Entonces vamos con mi historia acerca del pelo para que puedan tener una idea sobre el proceso y qué fue lo que me llevó a tener el pelo que tengo hoy, que es por el que muchas me escriben y me dejan comentarios y mensajes. Cuando yo era una niña, mi pelo era completamente lacio. Lacio, lacio, lacio. Lo que ustedes no se imaginan ahora viéndome, exactamente así. Era un pelo completamente llovido y me lo cortaban en corte carré, así que por lo general lo tenía hasta acá, totalmente pegado a la cabecita, y eso era todo. En la medida en que fui creciendo y tuve mayor capacidad de opinión acerca de los cortes de pelo y lo que a mí me gustaba y lo que no, dejaron de hacerme ese corte carré que yo lo odiaba, pero siempre me llevaban a hacerme el mismo corte. Empecé a dejármelo largo y por más largo que estuviera, seguía siendo un pelo completamente llovido, completamente lacio. Podía tener flequillo, podía no tener flequillo. La cosa iba variando, pero el pelo siempre hacia abajo. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegué al día de hoy? ¿Por qué podemos decir que este es mi pelo natural y no es ese lacio llovido que ustedes han visto? Resulta que cuando cumplí más o menos 14, me hice la permanente. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo quería tener rulos, me gustaba mucho más el pelo con rulos y finalmente me fui a hacer una permanente y me quedó el pelo totalmente ondulado. Ya saben cómo son las permanentes. ¿Quedan divinas?
Quizás hoy en día con la tecnología avanzada tenemos nuevas formas de hacer permanente que queden más naturales, más favorecedoras, más bonitas. En esa época la permanente era la que conocemos al día de hoy, que es rulitos pequeños, medio duros, con el pelo medio quebrado, pero yo estaba feliz porque había conseguido tener rulos. ¿Y qué sucedió? ¿Me volví a hacer la permanente? Sí, me volví a hacer la permanente 2 veces más, 3, no lo sé. En total puede que me haya hecho 4 veces la permanente en un periodo bastante largo de tiempo, porque no es que empezaba a ver cómo me cedía el rulo y me la volvía a hacer automáticamente, sino que en el medio me lo cortaba, me lo teñía, me lo pintaba, me hacía de todo, y eso iba tomando cada vez formas más extrañas porque empecé también a tintarme o teñirme el pelo muy joven. Podemos decir que a esos 14, 13 por ahí empecé a teñirme una mechita, 2, 3, toda la cabeza. No me hice muchas decoloraciones, quizás me hice 1 o 2 veces en mi vida. Por lo general iba por colores negros, porque en esa época estaba muy de moda el negro azulado. Creo que ustedes lo van a reconocer, no me van a decir que no. El negro azulado era furor porque era un pelo completamente negro que en el reflejo del sol daba un tono azul que después se iba lavando y quedaba negro, pero eso era el boom. Todas queríamos tener el pelo de ese color y yo por supuesto que me lo teñí, más las permanentes y demás. Mi pelo no estaba en su mejor momento. En otras ocasiones me teñía el pelo de chocolate y con la permanente y el tono marrón oxidado se veía divino. Todo eso me duró hasta que vine a vivir a Córdoba cuando tenía 18 años. Pelo un poco más largo, pelo un poco más corto, por lo general siempre hasta los hombros o un poquito más, no mucho más. De alguna vez me puse extensiones de cortina. Por ejemplo, cuando terminé de secundario y hicimos la fiesta, me compré unas extensiones para poder vérmelo más largo, divino, todo muy bien. Pero creo que esa podemos decir que es la primera etapa de mi historia, todo lo que hice con mi pelo cuando era joven y vivía en Río Negro, que podemos decir no fueron cosas muy drásticas. Creo que he visto cosas bastante más fluctuantes, cambios de color más radicales, cortes de pelo más diferentes. Yo en general era bastante estable con la cosa. Cuando vine a vivir a Córdoba, mi pelo siguió más o menos igual, pero sí tenía una característica muy interesante que no terminaba yo de descubrir, que es mi pelo ya no era lacio. Mi pelo, por los distintos tipos de procedimiento y sobre todo por las permanentes, ya no era lacio como era cuando era muchísimo más joven. Era un pelo bastante más poroso. Ya no hay más permanentes en mi vida, dejé de hacérmelas porque decidí cortarme el pelo corto, súper corto. Ahí no había lugar para lacios, para rulos, para nada. Era un pelo extremadamente corto y el patrón no se alcanzaba a ver directamente porque el pelo estaba a la cabeza. Nunca me había cortado el pelo tan corto, nunca me había animado, pero de golpe me había agarrado que quería el pelo corto y listo, y ya está. El pelo crece, así que fui a por ello y me quedé con el pelo así de corto varios años, al menos 2, en los cuales mi pelo se mantuvo muy cortito y sobre todo muy mal cortado, porque después de la primera vez que me lo corté nunca fui a una peluquería. Podemos decir que yo me tijereteaba el pelo cuando lo veía un poco largo, cortaba de acá, cortaba de allá y así se quedaba. Así es como pasé por distintas circunstancias de pelo, porque bueno, a veces se veía más o menos bien, a veces se veía bastante mal, a veces tenía algún remolino en la cabeza, pero bueno, también tenía 20 años y cuando una tiene 20 años esas cosas no importan. Después de eso me aburrí, me cansé. En esa época también me lo teñía de chocolate o de negro, eran 4 pelos, pero igual me los teñía, y un día me cansé y decidí volver a dejármelo largo. Pero dije, esta vez voy a ir por todo. Quiero el pelo largo, largo en serio. Quiero el pelo hasta la cintura. Jamás en mi vida hasta ese momento había tenido el pelo tan largo, porque no tenía paciencia, porque en todos estos cambios, si bien no eran tan abruptos ni tan drásticos, los realizaba constantemente porque me aburría, me cansaba, en fin, la adolescencia. Entonces no dejaba que mi pelo crezca demasiado. En esta oportunidad decidí dejármelo lo más largo posible y además quería ver qué tanto volumen y qué tanta cantidad era capaz de tener en mi pelo. Así que dije, me lo voy a dejar largo hasta donde llegue y no me lo voy a cortar nada. No va a haber corte en capas, no va a haber rebajados, no va a haber corte de puntas, no va a haber absolutamente nada. Quiero ver cómo es mi pelo al natural 100%. Podemos decir que lo buscaba natural entre comillas porque lo seguí tiñendo. De hecho hubo una
época en la cual me hice una tintura balayage, que era ese rubio desde acá, acá y acá, el color natural, más o menos rebajado en un color cobrizo, no demasiado rubio, para que no contraste demasiado. Siempre busqué cosas más o menos naturales. Así que respecto a las tinturas, ahí no estaba el tema de la naturalidad, pero sí en cuanto al volumen y la cantidad y demás. Creo que el proceso de crecimiento de pelo duró unos 5 años. Estuve en ese interín más o menos desde los 22 o 23 hasta los 26, 27. Así que fue un tiempo bastante largo. Si ustedes vieron mi video anterior, lo cual les recomiendo mucho, el crecimiento de pelo está determinado por nuestra genética también. Así que el pelo podría haber crecido hasta donde está ahora, podría haber crecido menos o podría haber crecido hasta lo más largo que lo había tenido en otra oportunidad. Eso depende de cada quien. El crecimiento del pelo está programado genéticamente y por eso no todo el mundo le crece el pelo igual de largo. Yo en ese proceso llegué a tener el pelo hasta la cola. O sea, el pelo me crecía, me crecía, me crecía y seguramente hubiera seguido creciendo si yo no me lo hubiera cortado, pero el pelo creció muchísimo y era muchísima cantidad y era un pelo muy pesado. Al final de esa época, más o menos por los 27 o 28 años, mi pelo estaba extremadamente largo, extremadamente pesado. Por lo general siempre lo tenía atado. No estaba extremadamente lacio como cuando era chica, pero estaba bastante más lacio de lo que lo había tenido el último tiempo. Claramente los efectos de la permanente ya habían pasado. El pelo estaba bastante cuidado porque si bien me lo había teñido alguna que otra vez, no le había aplicado ningún otro tipo de tratamiento agresivo y era un desastre. En definitiva era un desastre porque yo estaba siempre con el pelo atado. Era un pelo muy pesado y muy difícil de manejar. Me encantaba tenerlo largo, me encantaba haber logrado ese desafío que me había puesto de dejarlo crecer, pero había sido un poco al vicio porque no sabía llevarlo largo, me molestaba bastante y para cualquier circunstancia de la vida era un fastidio. De hecho, yo entrenaba muchísimo, entrenaba de lunes a sábado y estaba todo el tiempo lidiando con el pelo y la transpiración y demás. Entonces decidí raparme la mitad inferior. Más o menos a partir de acá para acá yo ya no tenía más pelo, solamente tenía esta parte de acá arriba y era bastante, se veía largo, se veía exactamente igual que antes, pero sí me lo levantaba, se veía que abajo no tenía pelo y eso me ayudó y me alivió muchísimo. Primero, que dejó de darme tanto calor y segundo, que dejó de estar tan tremendamente pesado. Si ustedes tienen mucho pelo y lo dejan largo, realmente la cabeza empieza a pesar. Entonces lo sentí más cómodo y me permitía incluso atármelo sin necesidad de ponerme ninguna hebilla. Yo me hacía un nudo en el pelo y ahí se quedaba. Eso era una fantasía preciosa, pero seguía usando el pelo bastante tiempo atado, seguía sin saber cómo lucirlo suelto, largo y seguía siendo un fastidio. En definitiva, seguía siendo un fastidio. Llegado a este punto ustedes dirán, bueno, pero no nos estás contando nada de qué hacías respecto a las mascarillas, respecto a los cuidados, respecto a las cremas. Es que yo en ese momento no hacía nada, no hacía absolutamente nada para cuidar el pelo, simplemente me bañaba, me lo ataba y así me iba a vivir. A veces lo dejaba completamente húmedo porque ese pelo, tanta cantidad, si vos lo atás sin secarlo, no se seca. Es muy sencillo, pueden pasar 2 días y el pelo no se seca. Era un peligro andante porque podría haberme generado algún tipo de hongo tranquilamente en el cuero cabelludo. No sucedió por suerte, pero yo no sabía cómo andar con ese pelo tan largo y no me hacía mascarillas. La verdad que nunca tuve muchísima disciplina a la hora de cuidarme el pelo. Lo que utilizaba para limpiármelo era shampoo y crema de enjuague del más común. Jamás invertí tampoco demasiado dinero en cremas o shampoos especiales ni que yo considerara que sean mejor opción que otra. Lo que había era lo que usaba y ya está. Entonces, más o menos por esa época llegó la pandemia. Ya sabemos todos lo que sucedió con la pandemia. Pasamos muchísimo tiempo en casa y muchísimas de nosotras decidimos cortarnos el pelo, siendo yo una de ellas. Por supuesto, creo que en esto nos vamos a sentir bastante identificadas porque no debo ser la única que se le atacó con el pelo. Yo decidí que quería una segunda oportunidad para mi pelo. No tenía un pelo lacio, no tenía un pelo ondulado, tenía un pelo pesado, mucha cantidad, un pelo completamente recto porque me lo había dejado crecer naturalmente, no me había rebajado, no había hecho nada, solamente me había sacado la parte de abajo cuando ya era insostenible la cuestión. Así que dije, quiero volver a tener el pelo corto, quiero empezar a cuidármelo mejor, quiero aprender a peinármelo, quiero empezar con este proceso de nuevo y volver a dejármelo largo cuando ya sepa cómo cuidarlo, cómo lucirlo, cómo cortarlo, cómo todo. Así que como ya era tradición en mi vida, tijera en mano, yo solita me pegué los tijeretazos adecuados y me lo corté hasta los hombros. Pasó de más abajo de la cintura a los hombros en 2 segundos, sin ningún tipo de remordimiento, porque si hay algo que tengo que decirles es que rara vez me he arrepentido de las cosas que me he hecho, por más que no me hayan gustado. En general mi pelo crece rápido. 5 años para un crecimiento
crecimiento desde el ras prácticamente hasta abajo de la cintura. No es tanto tiempo y yo sabía que el pelo me iba a crecer sin ningún problema. De hecho, me lo seguí cortando. Estuve casi un año más cortándomelo, incluso más arriba de los hombros. Así que empecé este proceso con el método curly. Ahora sí entramos a la etapa método curly. Cuando empecé esta etapa del método curly, yo ya había intentado empezarla antes. Ya había intentado comprarme algunos productos, había medido la porosidad, había hecho algunas cositas acá y allá, pero no estaba dispuesta a aprender todo lo que había que saber acerca del método porque no tenía la constancia, no tenía ganas. Entonces adoptaba alguna cosita de acá, alguna cosita de allá, trataba de implementarla, lo hacía deficientemente y la abandonaba porque no tenía resultados o los resultados no me gustaban. Entonces este procedimiento así tal cual ocurrió 2 o 3 veces antes de llegar a este punto. Cuando llegué a este punto ya me había tomado la cosa mucho más en serio. Además estaba muchísimo más comprometida con mi cuidado de la piel, el skincare y demás. Entonces era todo un combo. Me parecía mucho más sencillo empezar a aprender el método como tal para poder implementarlo como debía ser. Ahora que ya estaba en un proceso similar con la piel, y podemos decir que fue un proceso de bastante éxito. Después de todos los intentos, este fue el definitivo. Entonces, teniendo el pelo bastante corto, empecé a estudiar, empecé a involucrarme un poquito más acerca del método, cuáles eran los fundamentos principales, qué cosas necesitaba comprar, qué cosas no, con qué pasos podía empezar en ese momento, teniendo en cuenta que no podía arrancar con todo de una, necesitaba empezar con algo e ir sumando cositas una a la vez. Para esa época yo ya tenía la cuenta de Instagram y ahí les pregunté a ustedes algunas cosas, muchas me dieron información muy valiosa y ahí empecé este proceso. Lo primero que hice fue dejar los shampoos con sulfatos muy fuertes porque dejé las siliconas. Entonces hay dos cosas que empecé juntas, que fue dejar las siliconas y dejar los sulfatos muy fuertes. ¿Por qué dejé las siliconas? Porque las siliconas me aplanaban bastante el pelo. Les digo que mi pelo no era lacio y no era ondulado, era una cosa extraña con un poco de frizz, principalmente lacio, pero no llovido como antes, sin forma y sin gracia. Sentía que la silicona era eso que no me permitía darle un poco más de forma. Yo ya había aprendido a hacerme el scrunchie cuando tenía la permanente hecha porque me lo modelaba bastante, pero ahora ya no había scrunchie que alcanzara porque la silicona me terminaba haciendo la hebra bastante más pesada y más llovida, aunque no del todo. Así que dejé las siliconas y dejando las siliconas me di cuenta que no necesitaba sulfato tan fuerte tampoco, que por ahí me resecaba un poco el cuero cabelludo y hacía que no se sienta del todo suave. Y puedo decirles que ese fue el cambio más radical que hice y que sostengo al día de hoy, teniendo en cuenta que muchas de las otras cosas que empecé a hacer con el método curly las fui dejando de hacer y no noté grandes diferencias ni grandes cambios. Como les decía, yo no soy experta en el método y no quiero darles lecciones de qué es y qué tienen que hacer, pero les voy a comentar mi experiencia. Posterior a este proceso y estos primeros pasos, empecé a comprar las mascarillas que advertí el método que necesitaba, mascarillas sin silicona, por supuesto, una de reconstrucción, una antioxidante, una mascarilla hidratante, una nutritiva. Empecé a seguir el cronograma de acuerdo a una porosidad media. Entonces lo que más hacía era utilizar mascarillas hidratantes. De vez en cuando usaba una nutritiva, de vez en cuando usaba una reconstructiva, mucho más de vez en cuando, y una vez al mes hacía una antioxidante, aunque ya no me teñía tanto el pelo. Al día de hoy el pelo lo tengo teñido de mi tono, podemos decir que quizás acá arranque la tintura, casi no se nota, pero ya no estaba con ganas de teñírmelo tanto porque en este afán de querer cuidármelo más ya había pensado en empezar a cancelar las tinturas. Así que empecé con el método con todo, paso a paso, pero llegó un momento en el cual yo estaba haciendo todo y ahí sumamos el plumping, sumamos las toallas de microfibra o de algodón, sumamos las cofias de satén, sumamos las fundas de satén, sumamos absolutamente todo lo que tiene que ver con el método, por supuesto acompañadísima de Onda Satén, que es la tienda de la cual son el 90% de mis productos para el pelo de satén, son de Onda Satén, porque Gaby, que es la dueña de la tienda, me mandó muchos de sus productos y yo no uso otra cosa, y cuando tenga que comprar le voy a comprar a ella, obviamente, porque me encantaron y los usé y los uso todos. No hubo ninguno que yo diga, bueno, este al final no me resultó tanto o no es para mí. La verdad que los uso todos y los amo y ustedes los han visto varias veces por acá o por Instagram. Así que sumé el combo completo, de a poquito, pero fui sumando todo el combo. Como les comentaba, yo me había cortado el pelo hasta acá y podemos decir que durante todo ese proceso yo seguía cortando el pelo. Incluso me lo había cortado un poquito más corto y demás. Estaba practicando, estaba sumando cosas, estaba
aprendiendo, estaba viendo si me gustaba, si no, cómo finalizar mi pelo. Había aprendido a hacerme el scrunchie, pero hay un montón de formas de finalizar el pelo y quería ver cuál era la mejor para mí. En definitiva, el scrunchie es lo que mejor se me acomoda, así que en ese sentido fui una adelantada desde los 15, 14 que me hice la permanente y empecé a hacerme el scrunchie con cremas de peinar con silicona, pero por supuesto dejé las cremas para peinar con silicona. En su momento, cuando usaba cremas para peinar, mi favorita era la de L'Oreal, la que tiene una formita curvilínea. Esa es mi crema para peinar favorita, pero habiendo dejado la crema para peinar con silicona, empecé a indagar en otros productos diferentes. Por ejemplo, los geles, que para mí siempre habían sido un desastre. El gel siempre fue un horror porque son pastosos, son pesados, dejan pelo graso, dejan el pelo sucio. Y cuando conocí los geles para el método Curly, me di cuenta que ahí estaba el kit de la cuestión. Ese tipo de geles era lo que necesitaba, ese tipo de gel era el que sí, el que valía la pena y es el que les recomiendo al día de hoy, pero no nos vamos a adelantar. Pasado ese año donde el pelo estaba mejorando bastante, había aprendido a peinarlo y de golpe tenía ondas, porque esa es otra cuestión. Habiendo tenido el pelo tan largo, yo estaba apostando a que el método me iba a dar unas ondas en el pelo que no estaba segura si tenía. Lo único que sabía es que mi pelo no tenía ninguna forma, pero tampoco era 100% lacio. Entonces, bueno, quizás esto podía funcionar a darle un poco más de forma y efectivamente lo que fui notando es que mi pelo tenía ondas. Por algún motivo, las permanentes que me hice en mi vida, que destruyeron la fibra de mi pelo, que la cambiaron, lo hicieron más poroso, me dotaron de un pelo muchísimo más ondulado. Lo llamativo de esto es que ya no me crece lacio. Directamente desde el folículo el pelo crece con ondas. Eso fue lo que más me llamó la atención porque pasé de tener un pelo a otro. Quizás en el medio de las permanentes yo era adolescente y el pelo cambió por sí solo. A veces sucede que de niños tenemos un tipo de patrón capilar y a medida que vamos creciendo ese patrón cambia y se asienta de otra manera, como sucede con muchísimas otras cosas en el cuerpo, así que podría atribuírselo. Quizás las permanentes ayudaron o aceleraron ese proceso, pero mi pelo ya nunca más va a ser lacio, o al menos eso creo. No tan lacio como era cuando era una niña, me parece que es imposible, porque además la textura es muy diferente, así que podemos decir que este es mi pelo natural, mi pelo ya crece así. Así que empecé a encontrarle un poco más de forma, empecé a darme cuenta que era lo que necesitaba, que era lo que me gustaba y decidí dejarlo largo de nuevo. Digo, este es el momento, ahora sí, ya lo sé cuidar, ya lo sé tratar, lo sé manejar, lo tengo bien cortado en capas como debe ser. Voy a dejármelo largo para ver qué tal, para ver si este cuidado, si esta forma, si este volumen progresa y vamos hacia un lado que a mí me guste. Y acá estamos al día de hoy. Por acá tengo el pelo. No falta mucho para que tenga el largo que yo tenía por aquellos años en que lo tenía más abajo de la cintura y me gusta lo que he logrado. Creo que el volumen es el adecuado, es el que me gusta a mí. Siempre me gustó el volumen. ¿Qué sucede al día de hoy con las cremas y demás? El método Curly. Así como empecé con estas primeras dos cosas, que eran dejar las siliconas y dejar los sulfatos, y después fui sumando mascarillas, volví a la raíz, volví al principio y ahora no uso ningún producto que tenga silicona que no sea lavable con agua y uso shampoos con sulfatos suaves. Las mascarillas las he dejado de lado. No es que las abandoné, las sigo haciendo de vez en cuando, pero ya no sigo un cronograma capilar. Lo sigo más o menos cuando me dan ganas, cuando de golpe quiero hacerle alguna mascarilla en particular, pero no estoy aferrada a ese cronograma. Creo que esto puede ser un poco polémico porque hay muchas personas que siguen el método y sienten que el método les ha cambiado el pelo. A mí también me ha cambiado el pelo. Creo que muchas cosas del método me cambiaron el pelo y me alegro mucho de haberlas adoptado, pero no creo que las mascarillas en sí sean la parte más importante del cuidado de nuestro pelo o del método inclusive, porque la fibra no absorbe el producto a la par que lo hace nuestro rostro. A veces pensamos que aplicándole proteína o aplicándole hialurónico como hidratante o aplicándole urea, nuestro pelo va a tener un proceso de sanación, entre comillas, o de absorción de nutrientes similar al que tiene nuestra piel, y eso no es factible, eso no es posible. Nuestro pelo puede arreglarse, mejorarse o transformarse de manera cosmética sellando la hebra de distintas maneras. Quizás no utilizamos siliconas, utilizamos otro tipo de aditivo, pero en general nuestro pelo no está absorbiendo y no se está nutriendo de esos ingredientes que tienen las mascarillas. Creo que las mascarillas funcionan bastante bien cosméticamente porque le dan otra apariencia, porque lo hidratan al menos temporalmente hasta que volvamos a lavarnos y ponernos alguna otra cosa, pero no lo hacen de manera permanente. Lo importante para mantener nuestro pelo sano es realmente no hacerle procedimientos demasiado agresivos, no decolorarlo, no usar demasiado calor constantemente, no hacerle daño adrede a las puntas. Por ejemplo, cuando se nos abren las puntas,
no abrirlas más y partir el pelo y demás, y el pelo así va a crecer bastante sano. Pero también quiero hacer énfasis en la idea de que un pelo 100% sano es una idea irreal, al igual que lo es la idea de los dientes extremadamente blancos. Naturalmente hay cosas que no suceden. Primero que nada, el pelo, a medida que se va alejando del cuero cabelludo y deja de obtener los aceites y la oleosidad que tiene nuestro cuero cabelludo, se va secando un poco más y es posible que se vaya dañando, y por eso es necesario cortarle la punta para que, sobre todo a las personas a las cuales se les abre la fibra, no se les debilite el pelo y se les termine cortajeando y partiendo. Entonces cortamos lo que está feo o lo que se abre para cuidarlo y protegerlo y que siga creciendo sin que se nos caiga el pelo de la mitad hacia abajo. Entonces, ¿es importante hacernos cortes de pelo? Sí, es importante, sobre todo para mantener lo más sana posible la hebra, pero la hebra se va a dañar de forma natural. Es normal que eso suceda. Tenemos que sacarnos de la cabeza esta idea de pelo Pantene, de idea de pelo de publicidad, idea de pelo brillante y sano de la raíz hasta la punta, porque no es realista. La mayoría de la gente tiene el pelo algo dañado en las puntas, más o menos dependiendo los procedimientos por los cuales haga pasar a su pelo, pero siempre hay algo de daño y eso es normal, al igual que lo es el frizz. El pelo con volumen tiene frizz. Es necesario que dejemos estas cosas de lado para poder disfrutar mucho más de nuestro pelo y de nuestro volumen y de nuestro patrón y de la forma en que querramos lucirlo. Eso para mí fue muy importante a la hora de comprender qué era lo que quería, qué era lo que buscaba y cómo no lo iba a conseguir si seguía pensando en cosas que no iban a suceder. El pelo con volumen tiene frizz y eso está bien, es normal. No existe el pelo con volumen completamente pegadito, cada pelo pegado entre sí para que no haya ningún pelito. De hecho, por acá yo debo tener pelitos levantados, es totalmente normal. Las puntas de mi pelo, por más sano que se vea, también están dañadas. Yo las toco y las siento bastante más porosas de lo que siento el pelo en esta zona. En la medida en que empecemos a aceptar eso y empecemos a dejar de buscar lo imposible, vamos a sentirnos mucho más cómodas con nuestros resultados y mucho menos frustradas. Entonces, el método es muy bueno para empezar a tener una disciplina de cuidado capilar. Para mí fue ideal. Primero, dejar las siliconas a mí me vino muy bien porque creo que a las que tenemos una onda y el pelo en general bastante pesado, dejar la silicona nos viene bien. La silicona cierra la hebra, la rellena, la deja cosméticamente más bonita, pero también hace que se sienta más pesado y hace que el patrón que le cuesta un poco marcarse se desdibuje aún más. Entonces, mi principal recomendación es que dejen la silicona y empiecen a buscar sustitutos, productos que no las tengan o que tengan silicona solubles en agua, que esto quiere decir que la silicona con simplemente el contacto con el agua se va. Respecto a las mascarillas, como les decía, el método nos da una sistematicidad a la hora de aplicarnos esas mascarillas, de tener más cuidados, de hidratarlo al menos por ese tiempo, de darle un poquito más de sedosidad, pero no considero que sea lo más importante a la hora de conseguir los resultados que queremos. Las mascarillas tienen límites. Lo que el pelo puede absorber de una mascarilla tiene muchísimos más límites de lo que creemos, y hoy en día el método Curly es una industria gigantesca que se sostiene de que compremos 25 millones de mascarillas diferentes. Y como les digo, no es mi intención juzgar ni criticar, yo tengo un montón de mascarillas, pero es una realidad. El método Curly ha generado una industria capilar enorme y las mascarillas forman parte del movimiento económico de esta industria. Entonces, no se vuelvan locas si no tienen la mascarilla de reconstrucción, si no tienen la mascarilla antioxidante, si no tienen la mascarilla X, B o Y, porque no va a ser lo más importante en definitiva, y lo van a poder comprobar a lo largo que se introduzcan en el método y que vayan dándole prioridad a algunas cosas antes que otras. Actualmente yo no me hago mascarillas muy seguido y mi pelo está perfecto, está sano, está muy bien y necesita muy poco producto para finalizar. Entonces mi pelo está sano, está lo más sano que puede estar un pelo que crece, que es largo, que tiene volumen, que sufre de agresiones externas, que no usa siliconas. Es un pelo sano. ¿Está dañado? Sí. ¿Deja por eso de ser sano? No. Como les digo, la idea de pelo sano tiene que incluir un poco de daño porque es sumamente normal que haya siempre un poco de daño. Depende también qué tipo de hebra tengan, si está más cerrada, más abierta, más porosa o menos porosa. Al igual que decimos siempre con las pieles, que las pieles reales tienen un montón de cosas, manchitas, acné, poros y demás. El pelo es exactamente igual. Lamento mucho no poder sentarme y decirles hoy en día qué productos uso para cuidar mi pelo, porque en realidad no se trata tanto de los productos. Yo les puedo recomendar cosas que me gustan y en Instagram lo hago constantemente. Tienen una destacada método Curly donde les dejo
un poco de esta experiencia y también los productos que uso. También les he reseñado algunas cosas que me gustan. Me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo la esencia para el pelo del Kuni. Creo que es una esencia increíble. No hace falta ponernos mucha cantidad. Tiene siliconas solubles en agua que no dejan el pelo para nada pesado, pero lo dejan muy suavecito. Tiene muy ricolor. Es una esencia increíble. Yo ya llevo usando 2 potes completos. También me gusta el gel de Frenzy, el gel de alta fijación, que uso muy poquito. No necesito ponerme demasiado porque si no mi pelo sí se pone pesado, pero me fija muy bien y me deja suave y limpio. Actualmente yo no siento que mi pelo esté sucio o con restos o residuos como pasa cuando nos aplicamos otro tipo de geles. También me gustó mucho el gel de Auril, que lo usé completo y me parece que tiene una linda fijación para rulos porque es ligerito. Creo sí que las ondas necesitan una fijación un poquito más fuerte que de lo que pueden necesitar los rulos. Solamente necesitamos los productos adecuados y ponernos una poquita cantidad. Si es un gel de fijación alta, con muy poquito está bien y ese gel ya nos da la fijación que necesitan las ondas para que estén un poquito más marcadas. Si se ponen un gel de Auril que tiene una fijación un poquito más baja, quizás necesiten un poquito más de cantidad para marcarlas como quieren y aún así no les queden. Tienen que elegir los productos adecuados a su pelo. Si tienen ondas y quieren marcarlas, busquen algo que ayude un poquito más de lo que buscaría una persona que tiene rulos para marcar unos rulos que naturalmente suelen formarse bastante bien. Quizás con un producto de fijación baja logran una definición un poquito más alta, más a su gusto, pero en general el patrón enrulado tiende a enrularse. El pelo con rulos tiende a enrularse. Si quieren definición pueden ayudarlo con algún tipo de producto finalizador, pero las ondas que son a veces más ambiguas porque si no sabemos peinar, lo único que tenemos es mucho pelo con frizz. Sí necesitan productos particulares que le den un poquito más de fuerza a esa definición y no hay mucho más que yo les pueda decir. Es mi guía, mi orientación es elegir productos para peinar, para fijar y para bañarme que no tengan silicona. También dejé los sulfatos muy fuertes porque al no utilizar siliconas que se lavan con jabón no necesito tanta limpieza y con eso estoy muy bien, aunque me puede hacer una limpieza profunda de vez en cuando. No utilizo cosas demasiado potentes en el cuero cabelludo y hago mascarillas de vez en cuando de acuerdo a mi propio cronograma o a mi vida cotidiana o mis posibilidades en ese momento. Si quieren recomendaciones de productos para método curly como cremas para peinar, a mí me gustan mucho las cremas para peinar brasileras que tienen una industria gigante. Brasil tiene una industria gigante de cosmética para el pelo y por lo general elijo comprar ese tipo de productos que son difíciles de conseguir porque no están en supermercados y no suelen estar en farmacias. Hay que conseguirlos en tiendas especializadas método curly. ¿Son al pedo esas mascarillas? No, para nada. Yo las voy a seguir comprando y voy a seguir teniendo porque además no tienen silicona, que es lo que yo busco, y me gustan, muchísimas de ellas me gustan, pero definitivamente no es lo que va a definir que logres el pelo que estás buscando o que logres la definición o que logren que tu pelo esté más sano. Las mascarillas lo van a proteger porque de alguna manera van a recubrir esa hebra, sí, por supuesto, al mismo modo de la silicona, quizás no con tanta potencia, y como les digo, algunas pueden tener siliconas lavables con agua que son un poquito menos fuertes, pero no necesariamente van a hacer que tu pelo se vea como el de revista, porque el de revista está editado, porque el de revista es un pelo muy normal, probablemente tenga daño. Entonces mi mayor recomendación es que busquen adaptar su rutina capilar, su rutina facial a su vida cotidiana, que vayan viendo qué les sirve, qué no les sirve, que no se aten a un método y a las normas de un método A, B, C, D como si fuera una matemática, porque no todo el mundo es igual y porque no está mal saltearse algunos pasos si a ustedes les conviene más. Siéntanse libres de explorar con su pelo, siéntanse libres de cortarlo, de dejarlo largo, de aplicarle X mascarilla, de probar sin sulfatos, de probar sin siliconas, de probar marcas de productos capilares súper caros. Ustedes siéntanse libres de hacer lo que quieran y no se ajusten a una receta. Es mi mayor recomendación porque las recetas estándar no son para todo el mundo y porque es bueno, en definitiva, empezar a salirnos un poquito de esa cuestión un poco dogmática de que las cosas se deben hacer de esta manera para pertenecer a un lugar. Creo que vamos a pertenecer en la medida que nos sintamos parte. Prueben todo y sepan que la genética juega un factor muy importante. Como les comenté al principio, yo no podría sentarme acá a decirles yo usé esto, yo uso aquello y tengo el pelo divino porque todo el mérito es mío. El mérito no es mío, este pelo lo tengo de herencia, lo que he hecho es aprender a cuidarlo, aprender a lucirlo y darle una ayudita, ¿por qué no? Pero creo que quedó claro que para mí el pelo es pelo y uno puede hacer y deshacer lo que quiera respecto a él y que si algo salió mal puede ser que estemos tristes hoy y mañana, pero pasado ya nos olvidamos
cortos y dentro de unos meses más todavía porque el pelo ya va a haber crecido bastante, así que anímense y espero que les haya servido, espero que les haya gustado mi experiencia. Yo me despido, les dejo un beso enorme, nos vemos el próximo domingo a las 7 de la tarde como ya es habitual en este canal. Adiós.